Ahora bien, empecemos con la pregunta más básica. ¿Qué es un multímetro? Según la RAE, es un instrumento capaz de medir varias magnitudes eléctricas como la tensión, la corriente y la resistencia eléctrica. En principio, es cierto, es un concepto básico y acertado, pero en la realidad cuando nos encontramos con un multímetro digital, lo que nos encontramos es con esto. Un montón de símbolos y jeroglíficos inentendibles, los cuales para los que por ahí no tienen conocimiento en electricidad, es muy difícil que conozcan cómo funciona y cómo utilizar este tipo de dispositivos. Pero en este video te voy a enseñar el significado de cada apartado en un multímetro digital y cómo utilizarlo, así que quédate y seguí aprendiendo. En un multímetro digital convencional, lo que vemos a primera vista es su pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición. Un botón on-off, que significa encendido y apagado, el botón de hold, que corresponde a una función de retención, permite congelar una medición, es decir, al presionar este botón, el último valor medido quedará en la pantalla, hasta que se vuelva a presionar el botón de hold. También vemos una perilla que corresponde a la selección de escala para la medición que se quiere realizar. Luego podemos ver 4 puertos. Un puerto corresponde a masa o tierra. Este puerto corresponde a la medición de voltaje y resistencia. Este puerto corresponde a la medición de corriente en un valor de escala máximo a 200 mA. Este puerto corresponde también a la medición de corriente, pero para un valor de escala de 20 A. Bien, otro complemento para la medición con multímetros son sus cables, uno rojo y otro negro, los cuales pueden ser en punta o cocodrilo, en casos particulares. Simbología y conexión. Todos, absolutamente todos los multímetros miden las magnitudes principales de la electricidad, los cuales son la resistencia, tensión y corriente eléctrica. Las diferencias que podemos encontrar entre multímetros es que algunos multímetros pueden medir capacitancia, continuidad, diodos, transistores, etc. En principio, pueden medir bastantes cosas. Lo importante es identificar qué pueden medir nuestro multímetro. Y para esto tenemos que saber de qué se trata cada símbolo que aparece en el mismo. A medida que voy explicando qué significa cada símbolo o letra, voy a marcar en dónde tiene que ir el cable rojo en cada caso de medición. El cable negro se tiene que mantener en el puerto COM en cualquier caso. Cada símbolo corresponde a una magnitud o tipo de medición. Las letras B corresponden al voltaje, uno en corriente continua y otro en corriente alterna. La letra A corresponde a corriente eléctrica, que se mide en amperios, uno en corriente continua y el otro en alterna. La letra griega omega corresponde a la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios. Capacitancia. En este apartado podemos ver la escala de medición para capacitores, indicado con la letra F, ya que los capacitores se miden en faradios. El símbolo de sonido y diodo corresponden a dos mediciones, una para comprobar la polaridad de los diodos y otra para comprobar la continuidad de un conductor. El apartado HFE del multímetro no sirve para medir transistores, sino para conocer cuál es el factor beta o ganancia de corriente de los transistores, para comprobar su correcto funcionamiento. El símbolo de exclamación. Este símbolo indica que el operador debe consultar explicaciones en el manual de instrucciones para evitar lesiones personales o daños al medidor, ya que si bien yo estoy explicando un tipo de multímetro, hay varios con sus distintas características y formas de medir. Símbolo eléctrico. Este símbolo de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita podría resultar en lesiones muy graves. Sin fusible. Significa que si intentamos medir con esta configuración, el dispositivo no tiene un fusible de protección, por lo cual hay que tener mucha precaución. Con fusible. Lo contrario del anterior, en esta configuración el dispositivo sí está protegido con un fusible hasta un máximo de 200 mA de corriente. Sobre tensión. En la configuración de voltaje nos indica que tenemos que tener cuidado a la hora de medir un valor mayor a 1000 voltios para continua y 750 voltios para alterna. Cuidados y riesgos. A la hora de utilizar multímetros siempre hay que tener ciertos cuidados porque pueden dañarse el instrumento o causarte lesiones graves. Como por ejemplo, si desconocemos el valor de tensión que vamos a medir o de corriente, siempre hay que optar por el valor más alto de escala. En el caso de mi multímetro, si tuviera que medir voltaje,
optaría por 1000 voltios como para empezar si es que desconozco el valor que estoy por medir. Y otra cosa, no hay que tocar con los dedos las puntas de los cables, más si estamos trabajando con tensiones altas. No sucede nada grave en tensiones bajas, a lo mucho se puede dañar el instrumento, pero nunca medir y tocar las puntas del multímetro, ya que eso puede causar lesiones muy graves y feas. ¿Cómo usamos el multímetro? En el caso de medir voltaje, las puntas de los conectores tienen que estar en paralelo con el elemento a medir. Idealmente el conector que está en COM tiene que estar conectado en la referencia a masa o tierra, mientras que el otro conector tiene que estar en el punto positivo. El multímetro te mostrará un resultado positivo. En caso de realizar la medición de forma invertida, el resultado te dará negativo, pero el instrumento no corre riesgo de dañarse. En caso de medir resistencia, puede ser de la misma forma que en el de voltaje, solo que seleccionando la escala adecuada. En este caso, no importa en qué punto toquemos la resistencia con los conectores, siempre dará un resultado positivo. En caso de medir corriente, los conectores tienen que estar en serie con el elemento a medir, es decir, como si los conectores del dispositivo fueran un conductor más. En caso de medir un diodo o continuidad, simplemente seleccionar la configuración adecuada y antes de conectar a nada, prueba tocando las puntas de ambos conectores. Si suena un pitido, significa que el dispositivo funciona correctamente. Luego simplemente toca los puntos a medir cuando suena el pitido, significa que hay continuidad eléctrica. En el caso del diodo, conecte simplemente las puntas al diodo. En caso de hacer una medición en polarización directa, el multímetro dará una caída de tensión, te lanzará un pitido o te indicará OL, dependiendo del multímetro. Eso significa que el diodo está en correcto funcionamiento. Para medir la capacitancia de los capacitores, tienes que conectar las puntas de los conectores en los terminales de los capacitores. Ten mucho cuidado. Si el capacitor está cargado, la corriente eléctrica puede ir hacia tu cuerpo y causarte lesiones. Por lo cual, antes de medir, descarga el capacitor. Bien, de esta forma puedes medir la mayoría de capacitores. En el caso de los electrolíticos, estos se miden con cierta polaridad, es decir, el negativo en COM y el positivo en el puerto que corresponda. Para medir la ganancia de los transistores, tienes que consultar con los datos técnicos del mismo, ver si se trata de un PNP o un NPN. En la misma ficha técnica te tiene que aparecer la distribución de los pines del transistor, su colector, emisor y base. Con esta información, colocamos los pines del transistor en los huecos que correspondan. Solo un patrón de conexión podrá mostrarte un resultado en la pantalla. Bien, si te sirvió esta información y quieres saber más sobre electrónica, no dudes en suscribirte que vamos a seguir subiendo más sobre este contenido. Si tenés alguna propuesta de cualquier índole con respecto a electrónica o electricidad, déjamelo saber en los comentarios que voy a estar leyendo absolutamente todos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.